Y ¿cuál es el reto aquí de esta investigación? Pues para todos es claro de que dentro de las orientaciones didácticas de la metodología de la investigación, entendamos primero qué es la metodología de la investigación, y entendemos que la metodología de la investigación son técnicas y estrategias que se utilizan como conjunto para llevar a cabo un proceso de estudio. El gran reto de la investigación moderna es demostrar la coherencia entre lo que se teoriza, lo que se hace y lo que se demuestra. O sea, con esto tratamos de evidenciar que para que la metodología de la investigación se pueda desarrollar en el capítulo 3 de una tesis, es importante de que esto tenga coherencia entre lo que nosotros pretendemos hacer, desde que iniciamos el proceso teórico hasta que podemos proceder a tener los instrumentos, la recolección de datos pertinentes para el campo. Por lo mismo, los instrumentos de recolección de datos son vitales en una tesis porque permiten obtener información precisa, confiable sobre el objeto de estudio, sirviendo como conocimiento para la investigación, la validación de teoría y la generación de nuevos conocimientos. Ayuda a recopilar datos precisos. Los datos recolectados a través de estos instrumentos son la base para respaldar las conclusiones que se presentan en la tesis. Funcionan como los cimientos sobre los cuales se construye una investigación sólida y robusta. Cada investigación es única y la información recolectada analiza para transformarla en un nuevo conocimiento contribuyendo el campo de estudio. De esta manera hemos destacado soluciones a los problemas que vamos a abordar. ¿Por qué en esta metodología usamos la IAP, que es la investigación-acción participativa, o en otros casos la investigación-acción pedagógica, que es la parte donde nosotros tenemos poblaciones determinadas y en caso tal de estudiantes? En la investigación-acción participativa, como método involucramos activamente a la comunidad, a una comunidad, en este caso puede ser investigación-acción pedagógica, una comunidad de estudiantes, que la idea es tratar de entenderlos y buscar posibles transformaciones a las realidades de una manera colaborativa. En este caso, la IAP, la investigación-acción pedagógica, buscamos recolectar problemas de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la opinión del estudiante y la manera como se integra con el docente. Es la manera como nosotros establecemos una ruta de trabajo con ellos a través de la observación, y de esa manera podemos sistematizar conocimientos en el cuales podamos buscar instrumentos necesarios para poder resolver algunas problemáticas. En el caso de cada una de las técnicas de instrumentos y formatos que se anuncian, se fundamentan con cita y se justifican. Cada instrumento se debe justificar. Si nosotros vamos a usar unos instrumentos, deben ser aprobados por un experto. Esos instrumentos deben ir acorde con todo el proceso que venimos desarrollando desde los capítulos anteriores. Y para poder obtener o poder aplicar esos instrumentos, debemos tener citas, el cual corroboren que esos instrumentos van a ser adecuados a nuestra investigación. ¿Y cómo lo podemos justificar? Miremos este cuadro y aquí podemos observar de que los instrumentos van acorde con los objetivos específicos. Cada instrumento debe estar diseñado para ese cierto objetivo. Por ejemplo, si el primer objetivo específico es de un diagnóstico, debemos aplicar un instrumento adecuado a ese objetivo. Como por ejemplo, si pretendemos utilizar una encuesta, esa encuesta debe estar sujeta a ese objetivo, que sería, por ejemplo, el primer objetivo, el de diagnóstico. Si vamos a utilizar un objetivo, por ejemplo, de diseño, entonces allí de diseño o de examinar, ya debemos crear instrumentos en el cuales nos ayuden a resolver problemas con estrategias de intervención. O sea, ¿qué tipo de problemas vamos a abordar para que ese instrumento nos pueda servir? Como por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos,
un aprendizaje basado en casos, un aprendizaje basado en juegos, un aprendizaje basado en artes. Entonces ya ese objetivo debe estar acorde a ese instrumento para que podamos tener coherencia y validez, claridad, pertinencia y suficiencia a la hora de, a la hora de desarrollar el trabajo de campo. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí estoy siendo claro para todos? Ok. Comencemos con un primer tipo de instrumento que pueden ser las entrevistas. Hay entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas abiertas. En el caso de las entrevistas estructuradas, tenemos preguntas de sí, no, o marque con una X lo que crea pertinente. Entonces, en estas entrevistas semiestructuradas, en algunos casos suelen ser muy generalizadas, muy superficiales. Por lo regular, siempre pasamos aquí el punto 2 a las entrevistas semiestructuradas, el cual contiene una lista de preguntas y temas de interés. Una entrevista para un puesto de trabajo después de preguntar cuál fue su mayor logro en tu último empleo. Ya en las entrevistas semiestructuradas ya hay una serie de preguntas que están enfocadas a la manera de qué es lo que nosotros, a partir de las respuestas, queremos determinar que nos sirva como fuente para nuestro proceso de investigación. O sea, que ese instrumento en la entrevista semiestructurada debe estar relacionada a ese tipo de preguntas que el estudiante pueda darnos una ruta, una guía para poder ir encaminándonos al problema de investigación el cual nosotros queremos lograr determinar a la hora de las pruebas de campo. En el caso de las entrevistas abiertas, el entrevistador no sigue un guión estricto, sino que guía la conversación hacia temas de interés. ¿Cuál es tu opinión general sobre las experiencias de trabajo? Ya esto sería, en este caso, en las entrevistas abiertas, sería ya va surgiendo como especie de una charla, va surgiendo y va adquiriendo, digamos, una serie de conocimientos en el cual pueda haber una relación directa que se vaya dando dentro del proceso de la charla. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál es tu opinión general sobre la experiencia de tu trabajo? Puede determinar de que cómo me siento, cómo estoy, cuál es, o sea, una opinión general de cómo se siente en su puesto de trabajo. Entonces, este tipo de entrevistas, aquí debemos saber elegir cómo debe ser ese instrumento que vamos a aplicar. ¿Para qué? Para que podamos tener una dimensión clara de lo que vamos a iniciar con respecto al primer objetivo el primer objetivo que hemos citado en nuestro proceso de investigación. En una investigación las dimensiones están definidas primero por un marco conceptual, después por un marco pedagógico y después por un marco tecnológico. Allí nosotros tenemos que enfocarnos y mirar que eso tenga coherencia, porque esos marcos definen hacia dónde se va a dirigir nuestra investigación y cuáles van a ser los resultados que vamos a tener. Continuamos ahora con la encuesta. Encuesta es un procedimiento de investigación en la que el investigador recopila información mediante el cuestionario, previamente diseñada, gráfico, tabla o escrito, arrojando una tabulación. Existen varias herramientas online para crear o distribuir encuestas en forma eficiente. Por ejemplo, Google Form, que es una herramienta gratuita y fácil de usar y para crear y compartir encuestas con la ventaja de que los estudiantes puedan analizar directamente. Nosotros aquí podemos crear una encuesta digital que se la podemos también compartir a la población y ya aquí en esta encuesta podemos determinar un tipo de preguntas el cual nos va a arrojar una tabla gráfica
o tabulada de la información que nosotros requeremos. Para este tipo de encuesta es la que siempre tiene más aceptación. ¿Por qué? Porque a través de estos formatos digitales podemos tener una información más clara a través de porcentajes y la manera de, recopilar una información necesaria para nuestro proceso de investigación. Nosotros en la parte del diagnóstico, si vamos a aplicar una encuesta, en la parte del diagnóstico debemos dejar claro que sean preguntas que vayan perfiladas a lo que inicialmente pretendemos y aplicar una encuesta al final para que vaya en concordancia con el diagnóstico para así poder determinar si han existido avances o si se han dado soluciones a la problemática del cual nosotros estamos estudiando o estamos abordando. Entonces, con este tipo de encuestas podemos tener una posición clara a nivel de tabulación de cómo han sido los avances que se han dado desde el principio y cómo finalizamos. Entonces, con estas encuestas podemos diseñarlas con preguntas que sean claves a la hora de tener el resultado que nosotros pretendemos. Vamos a pasar a otro instrumento que se llama el diario pedagógico de campo, que es una herramienta de reflexión y registro donde se utiliza la investigación-acción, permitiendo sistematizar sus experiencias para documentar, analizar y evaluar sus prácticas educativas en el aula. Registra, documenta de manera detallada las vivencias, observaciones y eventos significativos que ocurren en el entorno escolar y el aula. Por lo regular, el diario pedagógico, el diario de campo, como su palabra lo dice, es un diario el cual nosotros pretendemos recopilar una información a partir de la observación. Miramos escenarios claves, el cual, cómo puede ser la socialización entre la población, cuáles son sus opiniones personales, cómo conviven, cómo se desenvuelven ante ciertas actividades. Entonces, en ese diario pedagógico, nosotros vamos a recopilar toda esa información necesaria. Uno se debe comprometer a establecer cuáles son los escenarios que se pueden dar propicios para que nos den una información necesaria y detallada para que podamos entender la manera de cómo existen datos importantes para los avances de nuestra investigación. En ese diario de campo o diario pedagógico se debe tomar apuntes diariamente cada vez que se den esos tipos de escenarios y llevar una secuencia por día, por hora, para poder mirar qué tanto han sido los cambios o qué tanto se ha dado la transformación del conocimiento que se les imparta. Entonces, este instrumento también es muy válido, es muy eficaz, porque de esa manera nosotros podemos recopilar una información necesaria y oportuna para que podamos avanzar en nuestra propuesta de campo. Tenemos la opción participante. El investigador se integra y convive permanentemente en la vida comunitaria. Los instrumentos de observación e investigación son herramientas como el diario, las listas de control, las guías de observación, los croquis, las grabadoras, cámaras fotográficas y otros dispositivos que permiten al investigador registrar, sistematizar y organizar la información obtenida de un fenómeno o hecho. Aquí, a diferencia del diario de campo, la observación participante ya es más continua, ya sería más de convivencia, ya el investigador se integraría totalmente a todo ese proceso de investigación, a la comunidad del cual está investigando. Ya aquí es un proceso mucho más riguroso, donde la observación ya es más permanente. Y aquí ya debe generalizar o establecer croquis a través de croquis, grabaciones,
archivo fotográfico o todos los dispositivos necesarios que utilice para recopilar toda clase de información. Mientras tanto, en el diario de campo solamente sería por el momento en el cual me darían el espacio para aplicar los datos de información. Aquí ya es mucho más permanente. Pruebas de conocimiento. Evalúa el dominio de temas como las estrategias de colaboración y consideraciones éticas y suelen incluir preguntas de opción múltiple, ejercicios prácticos y estudio de casos. Un ejemplo sería la formulación de hipótesis descriptiva comparativa. Alexander Fleming observó que el cultivo de bacterias tenía moho y las bacterias a su alrededor morían. ¿Qué preguntas podría haberse hecho y cuál es su hipótesis? En este caso, de este tipo de preguntas, que son preguntas de conocimiento o preguntas de test, aquí podemos entender, digamos, que son preguntas para entender cuál es la opinión o cuál es la hipótesis de la persona que se le está haciendo la pregunta. ¿Qué es el escenario que se daría ante cierta situación? ¿Qué podría suceder? El por qué, el cómo, el para qué. Entonces ya estas son tipos de pruebas en el cual tendría un conocimiento mucho más amplio. ¿Para qué? Para poder conocer mucho más a fondo cuál es la opinión personal que tiene la persona o el estudiante hacia cierta temática. Qué tan profundo conoce de esas temáticas y cómo y de qué manera se puede poner en ciertos escenarios dando explicaciones a lo que suceda dentro del espacio-tiempo. En este caso, estas preguntas, en la gran mayoría, pueden ser de tipo hipotética para conocer qué tan a fondo conocen de las temáticas o de los conocimientos que se están impartiendo. Continuamos. Llegamos a las conclusiones y aquí, después de haber conocido los instrumentos, pero perdón, antes de llegar a las conclusiones, hay que dejar claro que en los tipos de investigación, los instrumentos de recolección de datos deben tener esa validez y esa confiabilidad. ¿Por qué se aplica una investigación cualitativa? Son conceptos que debemos tener claro. ¿Por qué es cualitativo? ¿Por qué usamos IAP? ¿Por qué usamos estos tipos de instrumentos? ¿Por qué los instrumentos deben ir acorde a los objetivos específicos? Porque de esta manera, ¿qué buscamos comprender? Experiencias y realidades de una población en la cual vamos a observar y cómo serían sus comportamientos. ¿Qué trato de decir yo con esto? Porque es que no hacemos nada planteando una investigación si no le vamos a dar resultados o no vamos a buscar posibles soluciones. Entonces, con la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, nosotros tenemos la posibilidad de tener una relación directa con la población, de escucharlos, de observarlos, de conocer sus inquietudes, sus opiniones personales, porque de esa manera podemos entender que toda esa recolección de datos nos lleva a que esos conceptos que se están generando, podemos generar una dimensión pedagógica que puede ser la secuencia hacia un aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en casos, y de esa manera podemos tener rutas claras de lo que el estudiante realmente, cuáles serían sus necesidades y cómo poder llegar a esas necesidades. En conclusión, la IAP requiere diversidad de instrumentos. No es solo recolectar información, sino construir conocimiento. Confiabilidad aumenta con participación y triangulación. Cada técnica y cada instrumento debe describir el detalle de su estructura para que otros investigadores encuentren un sendero metodológico de los instrumentos diseñados. Los instrumentos los ponen como anexos. Las evidencias, los anexos
es donde deben ir toda esa información que nos ha suministrado los instrumentos. Vuelvo y les repito, para poder nosotros aplicar instrumentos en una investigación es necesario de que un experto nos dé el aval. En este caso puede ser nuestro tutor para poder identificar cuál de esos instrumentos podemos elegir que esté acorde con nuestra propuesta o nuestro problema, el que nosotros pretendemos darle solución. La descripción del problema es como la entrada a ver cuál sería el tipo de opciones que vamos a usar para poder llegar a pasar del marco conceptual, marco normativo, marco contextual, de los diferentes marcos hasta llegar al marco metodológico y así como la bisagra de la puerta. Así de esa manera, cómo poder acceder a toda esa información y poderla llevar al trabajo de campo. Todos estos instrumentos de recolección van enfocados a que podamos tener una objetividad clara de cuáles serían los resultados que pretendemos obtener. Entonces, esos resultados que nosotros obtenemos, tenemos que evidenciarlos y sustentarlos. Deben estar demostrados en todo lo que sería a lo largo de nuestro trabajo, debe estar sustentado y debe estar citado, porque si vamos a escoger una encuesta, vamos a escoger un diario de campo, vamos a escoger una entrevista, vamos a escoger, por ejemplo, una observación permanente, eso debe estar apoyado por todo el proceso de las citas, el cual nos lleva a determinar de que sí ese instrumento es válido para aplicarlo en ese momento. Entonces, no podemos escoger instrumentos a la loca o decir, no, yo creo que este me puede servir, no. Desde que inicia nuestra investigación, debemos tener claridad cuáles van a ser los instrumentos. Los objetivos deben ir acorde a los instrumentos que vamos a aplicar, porque si nosotros no tenemos claridad de los objetivos específicos con respecto a los instrumentos, prácticamente no estaríamos haciendo nada, estaríamos perdiendo tiempo, porque los objetivos específicos con los instrumentos van de la mano. Si inicia con diagnóstico, diseño, examina y para poder terminar ya en la evaluación. Entonces, los instrumentos deben ir acorde a todo ese planteamiento que venimos haciendo de los diferentes marcos y que esos instrumentos hablen por sí solos y estén acorde a las citas de otros investigadores, los cuales les han dado resultados para poder llegar a ese punto y así poder tener una conclusión de nuestra investigación y de esa manera tener ya claridad sobre todo lo que hemos realizado en la temática, en la temática de la investigación. Bueno, entonces, si alguno tiene alguna pregunta, si alguien tiene preguntas o no he sido claro en algo, por favor. Bueno, aquí pues el reto para cada investigador, les dejo claro, el reto para cada investigador es tener claro lo que él quiere. Nosotros tenemos que tener, digamos, un presente, lo que es conceptual, un presente pedagógico y un presente tecnológico. Nosotros tenemos que mirar cuáles son esas herramientas que nos pueden servir para llegar a ese fin. Pues, si nosotros hacemos un planteamiento, por ejemplo, un planteamiento que queremos darle solución, voy a dar un ejemplo, buscar una estrategia para enseñar las tablas de multiplicar en el grado quinto.
Pero yo debo entender de que si voy a hacer un planteamiento de eso, debo tratar de hacer un planteamiento innovador, algo que me lleve a una propuesta, el cual ya nos trate de que no sea lo mismo de siempre, salga de lo costumbrista. Y esa propuesta innovadora, creativa, puede ser usada a través de las herramientas digitales o a través de las TIC, que hoy en día son herramientas muy importantes que nos sirven para buscar otras nuevas opciones de enseñanza y buscar cuál sería el objetivo ahí, que los estudiantes aprendan sobre la temática. Si nosotros hacemos una propuesta de investigación y la investigación no va perfilada para que la población aprenda sobre, sobre el problema, entonces no estaríamos haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que todo lo que se haga se tiene que demostrar. Si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, para la docencia, debemos tener presente de que la pedagogía es muy amplia y que en la pedagogía se busca eso, a partir de teóricos, buscar posibles soluciones en la práctica, porque las estrategias deben estar encaminadas siempre a buscar hacer fácil o difícil. Tenemos que hacer fácil o difícil. Esa es la tarea de un investigador. Tratar de buscar esas herramientas, esas estrategias necesarias para que cada uno pueda buscar una ruta, un camino necesario para que otros investigadores puedan usarlas y también aplicarlas desde diferentes ópticas o de diferentes dimensiones, de diferentes puntos de vista. Entonces, por eso aquí la idea es que tratemos de ser claros en lo que nosotros queremos y que lo que nosotros estamos planteando debe tener una solución en el campo. ¿Por qué? Porque es que el trabajo de campo es lo que se requiere para que nosotros podamos poner en práctica todo todo lo que venimos trabajando de manera teórica, y la práctica es lo que nos va a demostrar de qué tan creativos, qué tan innovadores somos. Entonces, desde mi experiencia, enseñar y aprender son dos cosas diferentes. Aunque vayan de la mano, el proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre puede haber un hilo comunicativo que se puede romper. A veces podemos enseñar demasiado, pero a veces no notamos que nuestros estudiantes no están aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en la enseñanza y aprendizaje vayan unidos, y lo que yo preparo para que los estudiantes aprendan debe ir acorde a esos instrumentos, como por ejemplo el diario de campo. Es necesario conocer cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, cómo se comportan, cómo actúan, cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Entender de que pueden suceder tantas cosas que posiblemente suelen ser muy importantes para nuestra investigación, y vale la pena esa recolección de datos. Y esa recolección de datos va de la mano de todo lo que nosotros aprendemos a aplicar. Por eso es que son necesarios los instrumentos, porque los instrumentos es la manera como nosotros podemos darle un perfil a hacia dónde vamos a ir. Si nosotros no usamos instrumentos necesarios, como por ejemplo el pescador que usa la atarraya, ese es su instrumento de trabajo. Y de esa manera, ¿cuáles son los resultados que va a obtener? Si sus resultados van a ser amplios o van a ser pocos, pero eso lo define la manera como llega a las técnicas y a los instrumentos. Porque podemos a veces tener muchos instrumentos, pero a veces no tenemos técnicas. Entonces, esas técnicas nos ayudan a que los instrumentos sean infalibles, sean fuertes a la hora de aplicarlos. Lo que yo siempre aconsejo es que iniciemos, cuando planteemos los objetivos, deben ser objetivos claros. Los objetivos siempre van de la mano del planteamiento del problema.
Y los objetivos son los que nos van a encaminar cuál es el instrumento. Si el primer objetivo es de diagnóstico, podemos utilizar el instrumento de la encuesta, es muy importante y es muy práctico. La encuesta a través de formularios de Google Forms nos ayuda y nos hace que nuestro trabajo sea mucho más eficaz, porque inmediatamente ese formato digital nos va generando tabla porcentual, una tabulación porcentual, y allí, a partir de las preguntas que nosotros generamos, debemos establecer preguntas que vayan acorde a las necesidades de las respuestas. Y las respuestas deben ser unas respuestas donde el estudiante, una respuesta semiestructurada, donde el estudiante pueda aportar, pueda opinar, pueda tener argumentos a la hora de responder. Y de esa manera podemos tener consideraciones clave. En el diseño de la propuesta podemos trabajar lo que son aprendizajes basados en casos, o aprendizajes basados en problemas, o aprendizajes basados en proyectos. Esos aprendizajes, esos ABP, esos aprendizajes basados en proyectos, problemas, nos pueden ser muy útiles a la hora de lo que es ya el desarrollo de la propuesta. Y por último, podemos finalizar con otra encuesta, una encuesta de cierre para comparar cómo iniciaron al principio y cómo terminó el proceso al final. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la clase de matemática? Explique. No, a mí no me gusta la clase de matemática porque no le entiendo la clase del profesor. Entonces, después de haber aplicado todo el proceso a un aprendizaje basado en lúdica, aprendizaje basado en juego, después de haber aplicado todo eso, entonces se aplica una encuesta final y le hace la misma pregunta para mirar cuál fue, si hubo un cambio con respecto a cómo inició el proceso. Entonces, al final debe haber un cambio, porque si no le gusta la clase, como con la pregunta que se hizo al principio, una de las preguntas que se hizo al principio en la encuesta, significa que no hicimos absolutamente nada, no hubo innovación, no hubo creatividad, no hubo ingenio para poder buscar soluciones a la problemática que se está estableciendo desde el principio. Siempre debemos dejar claro de que el título de nuestra investigación debe, por lo mínimo, tener incluida una herramienta digital. Hay muchas herramientas digitales que nos ayudan hoy en día a poder avanzar en estos tipos de problemática, como por ejemplo tenemos a herramientas digitales como por ejemplo un Excel Learning, tenemos por ejemplo ahora se me olvida, tenemos por ejemplo a plataformas educativas que también nosotros las podemos diseñar, podemos crear juegos interactivos. Entonces, con eso también podemos avanzar a tener propuestas nuevas en el cual hoy en día son necesarias desde las TIC para nuestras planeaciones pedagógicas y así poder ayudar a solucionar problemas y poder combatir la pedagogía tradicional. Porque si nosotros solamente nos dedicamos a escribir teoría, teoría, teoría y no mostramos innovación y creatividad, entonces no estaríamos avanzando ni estaríamos teniendo una propuesta diferente, el cual sea llamativa para el lector. Porque para eso se hacen este tipo de tesis. Tienen que ser llamativas para el lector o monografías llamativas para el lector o interesantes para el lector, que el lector vea una cosa diferente que valga la pena aplicar y salir de lo tradicional. Si tienen otra pregunta. Hola. Sí, adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo quisiera ver qué recomendación le daría usted a nuestros estudiantes con respecto a cuando utilizan la encuesta, porque en muchas ocasiones ellos terminan utilizando la encuesta y terminan convirtiendo la investigación cualitativa en una investigación cuantitativa, porque se enfocan en colocar los porcentajes, cantidades que dio la encuesta, pero no hay como ese análisis cualitativo de esos resultados. Entonces, ¿cómo podía usted darles algunas recomendaciones con respecto a esa parte?
Bueno, la recomendación que yo les daría que deben ser preguntas donde se tenga en cuenta la opinión. Nosotros debemos entender de que para que exista una opinión crítica o una lectura crítica, se debe tener en cuenta la opinión de la población que se está trabajando. Entonces, esa opinión debe estar encaminada hacia lo que yo realmente les estoy preguntando. O sea, esa opinión debe iniciar, si es en diagnóstico, conocer la realidad, lo que sabe, o lo que de pronto puede venir, lo que de pronto se le puede venir a la cabeza. Entonces, cuando es una encuesta diagnóstica, debemos entender lo que esa persona conoce en el momento, sabe de eso. Por ejemplo, le voy a dar voy a hacer un ejemplo. ¿Qué tanto conoce de los conocimientos de aprendizaje basado en proyectos? Entonces, el estudiante va a decir lo que cree, lo que conoce, porque obviamente para eso es la investigación, qué tanto la gente sabe sobre esto, o XY temática. Y al final la encuesta, después de todo el proceso, la encuesta de cierre, debe constatar cómo inició y cómo finaliza. Ya el estudiante, con todo el proceso que se le ha aplicado, con todas las estrategias, las herramientas, los instrumentos que se le ha aplicado, ya se le ha enseñado y tiene mucho más conocimiento de cómo inició. Porque no, o sea, ¿cuál es la idea aquí? La idea no es manipular la información. Nosotros tenemos que comenzar con una realidad. Y para eso son este tipo de encuestas. Conocer la realidad de lo que sabe, de lo que hay. Con el proceso que se va a desarrollar, ya si al final se va a entender de que ya hubo avances desde lo que se aprendió y cómo finaliza. O sea, ya va a haber un concepto diferente, ya va a haber una apropiación más del conocimiento, porque ya va a haber un trabajo de campo, ya hubieron unas estrategias que se aplicaron y ya no va a ser el mismo conocimiento con el que inició, con el mismo conocimiento que termina. Sería como que ilógico o terminaría uno pensando que no se hizo nada si el estudiante termina teniendo la misma idea que tenía al principio y va a tener la misma idea al final. No, porque ya hay un trabajo. Entonces, en la encuesta se deben hacer preguntas donde el estudiante sea capaz, deben ser unas preguntas estratégicas que el estudiante sea capaz de responder a partir de su opinión personal sobre X y temática. Entonces, esas respuestas son las que nosotros tenemos que tabular. ¿Qué tanto conoce? ¿Qué tanto no conoce? ¿Qué tanto? ¿Sí? Entonces, ante esa tabulación, la estadística nos va a arrojar qué tanto conocen de ellos. Al principio de pronto los resultados van a ser bastante bajos, pero ya al final vamos a observar de que con las mismas preguntas ya va a haber un cambio y los resultados van a tender a mejorar, siempre y cuando apliquemos instrumentos adecuados a los objetivos específicos que estamos desarrollando. Creo que me he sabido explicar o todavía queda alguna duda. Sí, dígame. Sí, escucho. Sí, perdón. Buenas tardes. Es para Muy buenas complementar tardes. un poco la pregunta que hizo la compañera Carola. Los chicos hacen unas preguntas donde la gran mayoría de respuestas son sí o no. Por eso no se logra tener como que una claridad del problema que se está investigando. Supongamos que yo esté investigando algo de lengua castellana y yo le pregunté al niño, ¿te gusta escribir? Ahí me dice sí o no, pero yo no sé por qué a él no le gusta escribir. Simplemente sé que no le gusta. De pronto es que el profe
tiene que le gusta escribir únicamente del tablero o transcriba del libro. Ay, pero a uno le gusta eso. Pero uno no logra entender por qué no le gusta escribir. Entonces, esto que está diciendo usted de que la pregunta sea estratégicamente relacionada con el objetivo, es para poder tener una mayor claridad y comprensión del problema que está pasando. Porque si el niño me dice que no le gusta escribir y yo no sé por qué no le gusta escribir, mi propuesta pedagógica de intervención no puede ir enfocada con la necesidad que tiene el niño, con el interés, con la formación, la necesidad de formación que tenga el muchacho. Entonces, si es una encuesta, si eso que dice usted de que debe ser estratégicamente planeada de acuerdo con el objetivo y que necesariamente las respuestas no sean ni sí ni no, porque nos quedamos únicamente con el sí y no, pero no podemos comprender el problema. En ese sentido sería mi aporte para que los chicos del PFC que están aquí conectados tengan un poco más de claridad de qué es lo que se quiere con esa pregunta estratégica, que la respuesta no sea sí o no, para poder profundizar en el problema. Muchas gracias. Sí, maestra, muy bien. Lo que dice la maestra es muy claro, porque es que nosotros tenemos que tener una amplitud a la hora de resolver la problemática que queremos darle solución. O sea, nosotros tenemos que darle problemática a una solución. Si nosotros planteamos una encuesta que sea de sí o no, de a veces o algunas veces, prácticamente estamos limitando la solución del problema. Estamos limitando el problema. Entonces, ¿qué pasa? De que debemos conocer mucho más allá de una simple respuesta de un sí o un no, porque allí no vamos a tener una variedad o no vamos a tener una amplitud de soluciones. Allí vamos a solamente a tener límites y eso no nos puede arrojar resultados. Debemos conocer la opinión, vuelvo y repito, debemos conocer la opinión de la población que nosotros estamos entrevistando, estamos encuestando, debemos conocer su opinión, debemos conocer sus intereses, debemos conocer sus inquietudes. Eso nos va a servir para ver si estamos bien con nuestro problema de investigación. Nosotros allí es que vamos a ver si estamos bien o si vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque es que estamos es para dar solución. Las encuestas deben ser unos tipos de preguntas en donde los estudiantes tengan esa capacidad de sentirse cómodos, donde ellos sean capaces de expresar lo que sienten, no limitarlos a una simple respuesta de un sí, no, sino que debemos conocer cuáles son sus inquietudes para que ellos puedan expresar lo que sienten y de esa manera, así nosotros trabajar para poder resolver esas inquietudes que ellos tienen, darles soluciones a todas esas problemáticas y de esa manera, así vamos a poder encaminarnos hacia dónde va nuestro objetivo de la investigación. De esa manera nosotros así tabulamos, nuestro equipo de trabajo debe conversar sobre eso, sentarse muy rigurosamente a detallar cuál va a ser las preguntas que se van a hacer en la encuesta, donde tengamos opiniones claras y opiniones exactas de nuestros estudiantes. Vuelvo y repito, si es en la fase diagnóstica, debemos entender cuál es la realidad de lo que conocen, de lo que saben, cuál es la realidad, porque nosotros tenemos que partir desde la realidad, nosotros no podemos partir de fantasías, nosotros tenemos que entender que hay poblaciones de estudiantes que desconocen, que carecen de conocimiento, pero la idea es buscarle soluciones a toda esa problemática y que al final debe arrojarnos unos resultados de cómo inició el proceso después de todas las estrategias y herramientas, estrategias e instrumentos que hemos usado para poder solucionar todas esas problemáticas o todas las problemáticas el cual se planteó desde el diagnóstico. Y que para eso es el diagnóstico, conocer la realidad, pero el estudiante hay que hacerle un banco de preguntas donde sea el capaz de opinar, donde se le pueda tabular su opinión para nosotros tener una claridad y una veracidad sobre si vamos bien en nuestra propuesta investigativa. ¿Alguna otra pregunta?
Estudiantes, no he escuchado preguntas de estudiantes, me inquieta si los estudiantes están, porque es que yo creo que esta socialización, esta charla que estamos haciendo ahora es para ellos, para dar claridad, si de pronto estarán confundidos o tienen inquietudes o todavía no entienden qué instrumentos van a usar, o si los instrumentos que pretenden aplicar, estando ya en la metodología, serían los adecuados. Entonces, no sé si hay estudiantes aquí que están. Sí, por favor. Yo tengo una pregunta. En este caso de las entrevistas, si los estudiantes son de un grado más chico y no saben responder a esas preguntas, ¿uno cómo haría en ese caso? Yo en este caso, si es una población de niños, ¿qué edad más o menos? Entre Son 6. entre 4, o sea, en las prácticas que yo estoy, los niños son de primero y segundo. Y ellos a veces no saben cómo responder a las preguntas que uno le hace, sino que se quedan como no sé o solamente alzan los hombros y ya. Bueno, en este caso a los niños hay que tratar de hablarle en el idioma de niños. ¿Sí me hago entender? Si nosotros vamos a hacer preguntas con idioma de adulto, obviamente ellos no nos van a entender. Pero si nosotros no les hacemos preguntas en el mismo nivel, porque es que vuelvo y te repito, a nosotros lo que nos interesa es su pensamiento, es lo que ellos están exponiendo. Entonces, hay que tratar de buscar la estrategia, una estrategia clara, una estrategia acompañada, porque ya muchos niños, la gran mayoría de esa edad, deben estar acompañados por un adulto para que el adulto también pueda ser parte de ese proceso. Si tú vas a aplicar una encuesta para ello, entonces obviamente hay que pedagogizar, primero que todo con el adulto, el papá, la mamá, para poder mirar cómo y de qué manera el joven pueda responder la pregunta. O sea, yo lo que trato de decir con eso, hay que ponerse prácticamente al mismo nivel de ellos, que sea una pregunta que ellos sean capaces de responder. En muchos casos, redactar lo que ellos están respondiendo. Porque es que nosotros a veces creemos de que los niños no tienen el suficiente grado para opinar. Sí, sí lo tienen. Pero lo que pasa es que si nosotros le hacemos preguntas complejas, obviamente ellos no nos van a responder. Nosotros tenemos que conocer el nivel, tanto a qué nivel están, tratar de diseñar una pregunta de que para ellos sea fácil de responder, no preguntas muy largas, sino preguntas acordes, que no sean de sí, no, preguntas acordes a su etapa de pensamiento. O sea, deben ser preguntas acordes a ellos. Debe ser uno estratégico para poder obtener un resultado de lo que uno quiere o lo que pueda que ellos deban responder con respecto a la realidad que están viviendo en el momento. Por ejemplo, si tú le preguntas a un niño, ¿a ustedes les gusta jugar a cortar papel y hacer figuras con papel y pegarlo en una cartelera? Ellos muchos te van a responder sí y por qué. Sí, porque a nosotros nos gusta cortar papel, pegarlo, qué tal, hacer figuras. O sea, ya ellos tienen un conocimiento adecuado a cuáles son sus prácticas que realizan. Entonces, con respecto a eso hay que hacer preguntas acordes, bien diseñadas, bien orientadas y que estén al mismo nivel de ellos. Que no sean tan complejas, que sean preguntas sencillas donde ellos puedan responder y así de esa manera tener claro ese concepto personal, porque lo que nos interesaría es la opinión de ellos, redactar la opinión de ellos o ayudárselas a redactar con base en la idea que ellos tienen, con base en la idea, sin salirse de la idea de ellos, no manipularla, sino sin salirse de la idea que ellos tienen para poder tener una claridad de cómo sería, cuál sería la opinión que tienen ante cierta problemática. Entonces, ante eso, debemos ser claros cómo y de qué manera vamos a llegar ante ciertas edades, porque no es lo mismo un joven ya adulto a un niño menos de 10 años. Entonces, joven niño de 10 años hay que crear estrategias
que estén acorde a la etapa de ellos o acorde a la dimensión cognitiva que ellos tienen. Entonces, para eso deben ser preguntas un poco más sencillas y que sean acorde a la edad y que tú puedas comprobar qué tan capaces son de responder. Ahora, no es necesario que te respondan de una. Es necesario que ellos respondan dándoles, digamos, una explicación o puedan responder en un cierto tiempo necesario para que ellos tengan la comodidad o el espacio necesario para responderla como ellos creen que se podría responder ante cierta situación. Muy bien, ¿otra pregunta? Muchas gracias, me quitó la duda porque sí estaba un poquito confundida con eso. Gracias. Listo, ok, que estés bien. ¿Quién más? ¿Otro estudiante? ¿Qué otro estudiante? Muy bien. Yo les sugiero a ellos de que para iniciar en estos instrumentos con respecto al objetivo, primero que todo dialoguen con su tutor, dialoguen, háblenle claro cuál podría ser el instrumento para iniciar en la parte diagnóstica, cuál es el instrumento y que ustedes lo hayan citado en el marco anterior, en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque la misma investigación va hablando. ¿Por qué? Porque ya desde su tema de investigación, ya han existido otros investigadores que han venido trabajando sobre eso y han usado instrumentos que les pueden, esos mismos instrumentos que ustedes pretenden usarle, lo han usado para poder llevar a cabo los resultados. O sea, ¿qué trato de decir con esto? Ustedes deben, los que ya están en el quinto semestre, deben hablar con el tutor, revisar las citas que han hecho en el marco referencial, mirar cuáles son las citas que tienen y allí en las citas hablan de qué instrumentos ellos podrían usar o usaron en su investigación y que les sirva a usted. Siempre en estas investigaciones de acción pedagógica o acción participativa, siempre en lo cualitativo se usan son para iniciar encuestas o entrevistas y para finalizar se aplican las mismas. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender cómo inicia el proceso y cómo finaliza a partir de la misma pregunta o a partir de las mismas preguntas. Si la encuesta, ejemplo, el test de encuesta tiene 15 preguntas, las mismas 15 preguntas las tienen que hacer al final y tienen que tabularlas para ver cómo inició la realidad y cómo finaliza. Después, en el diseño es donde ustedes van a aplicar un aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos. Esa estrategia es la que ustedes van a aplicar, por ejemplo, si es estrategia basada en diseño, ustedes aplicaron juegos interactivos, si lo pretenden a través de las TIC, juegos interactivos utilizando plataformas interactivas, qué tipo de juegos usaron para solucionar un problema de aprendizaje, del nivel o del grado, del nivel, bien sea primaria, secundario o de la población que puede ser algún grado. Y de esa manera ustedes van a determinar si esa estrategia que ustedes utilizaron allí tuvo avance, hubo soluciones a la problemática, porque para eso es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es lo que ustedes pretenden solucionar. Entonces, con los instrumentos que ustedes citan, con los objetivos, porque para eso son los objetivos, revisen bien los objetivos específicos, el objetivo general y los objetivos específicos. Y cada objetivo específico va acorde con los instrumentos, porque tienen que darle claridad a eso. Vuelvo y repito, no podemos coger instrumentos a la loca. Tenemos que escoger el instrumento
necesario para ese tipo de objetivo. Por ejemplo, si una persona va a tirar mezcla, obviamente que el instrumento necesario tiene que ser una pala, ¿sí? No puedo coger una escoba para tirar mezcla. O sea, tengo que saber cuál es el instrumento necesario, me perdonan la metáfora, el instrumento necesario que yo voy a usar de acuerdo al objetivo. El primer objetivo, obviamente, es diagnóstico. Es diagnóstico. Ya el segundo y el tercero, examinar, diseñar. Y el último es buscar las conclusiones. Entonces, con respecto a los objetivos es que yo voy a plantear los instrumentos, pero el tutor o una persona experta es el que me tiene que dar el aval. Si de pronto nos vamos por entrevista o nos vamos por encuesta. Hay que definir cuál sería la más conveniente, no la más fácil, no. Saquémonos esa idea de la cabeza. Debe ser cuál es la más conveniente que me sirva para ponerla en práctica y me dé mejores resultados en mi investigación. Y el experto es el que te va a avalar, es el que, como por ejemplo, el que te va a servir a ti de fiador, es el que te va a respaldar ante si ese instrumento fue el apropiado, fue el indicado, y de esa manera la ruta investigativa se te va a abrir, se te va a despejar para poder llegar al trabajo de campo y a la vez a las conclusiones, y vas a obtener resultados de tu proceso de investigación. ¿Alguna otra pregunta?